invierno fuerte, ¿no? Entonces, eso, ya, usted ha puesto, ya, después, aparte de los pinos, entre las leñosas están las coníferas y las frondosas, ¿ya? Leñosas, dos grandes ramas. O sea, leñosas son plantas que dan troncos. Las que dan troncos pueden ser coníferas, que son los pinos, que no pierden hojas en invierno, y las frondosas, que sí pierden las hojas en invierno, pero también tienen tronco, ¿no? Entonces, entre las frondosas ha evaluado los residuos de poda de almendros, el almendro es un árbol, los sarmientos, el chopo y la pavlonia. Son todas especies de árboles frondosos. Y no ha trabajado con el tronco en sí, sino con los residuos de poda. Esos residuos son leñosos también. Las ramas tienen leña ahí. Entonces, esa es la duda. Y en cuanto a las herbáceas, especies de herbáceas, ha trabajado con sorgo, que es como si fuera la quinoa, así bien parecido a la planta de quinoa, y con paja de cebada. Después, aquí habla del peletizado, dónde la realizó, ¿no? En una, creo que usted va a usar la misma planta piloto, la de 100 kilos por hora. Sí, sí, esa. Ya. Después, el estudio peletizado ha sido obtención de pele de biomasa de un tipo mezclada o aditivada con propiedades adecuadas, etc. Para ello se han evaluado las condiciones de operación, temperatura, molina y compresión. Ya. Y las propiedades de la biomasa, humedad y tipo de aditivado o fórmula. Entonces, esto es importante. Para ello se han evaluado toda esta frase que no la había iluminado, ahora la voy a iluminar. Ya está. A ver. Dice, para ello se han evaluado las condiciones de operación del proceso de la peletización, ¿no? Temperatura, molina y compresión. Eso también lo va a hacer usted, lo tiene que hacer, ¿no? Para el caso de la residuos de eucalipto, ¿no? Y usted lo va a comparar con lo que ella ha obtenido. En la medida que usted use la tesis de la Genal María, va a usar lo que usted obtiene comparado con lo que ella obtiene, y ahí va a sacar conclusiones. Si es mejor, si no es tan bueno, en qué condiciones, cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, puedo usar los datos de ella para comparar el pino. Para comparar, claro, lo que ella ha trabajado, por supuesto, ¿no? Son con las mismas máquinas, todo, o sea, sería formidable. Claro. Pero lo más importante es lo que usted va a aportar de nuevo, que es la evaluación del eucalipto. Y no sé si iba a llevar otro, habló, creo que pensaba llevar residuos de otra biomasa, ¿o no? Sí, sí, me dijeron llevar caña de azúcar o algún tipo de fibra, pero por lo corto de la estancia me dijeron que mejor me concentro en lo de la... Sí, pues, porque no va a haber tiempo para evaluar todo eso. Por eso le decía que una tesis de doctorado toma más tiempo. Si es posible pasarse un año allá. Pero bueno, tal vez no se pueda, a no ser que allá le puedan ayudar a conseguir una beca de España para que le ayude con la estadía, ¿no? Eso lo puede averiguar. Y después le puede plantear de manera directa a Esperanza si ella conoce de algún medio de financiamiento para estudiantes extranjeros que exista en España, y le voy a dar dos nombres. Uno es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Otro es se llamaba antes, espérate, ¿cómo se llamaba esto? Es un programa para el desarrollo iberoamericano en tecnología, el CITED. ¿Has oído hablar del CITED? CITED. Y lo buscamos ahorita aquí en el internet para ver si existe todavía. Y después hay otro más. Hay 3. Mire, está muy lento, no responde, dice ni. Pero ya lo abrió. A ver, ya lo abrí. Acá está. Nueva pestaña. Bien. Entonces buscamos acá CITED. Fíjense qué lenta está mi computadora. Ya la voy a cambiar, la voy a tirar. Ya no me gusta. Voy a fracturar. Es ¿Le parece? interesante, eso sí, sí, yo creo que sí. Hay que analizar bien el O sea, sentido. cuando las astillas se fracturan mucho, me dice que no. Claro, pero ella lo ha demostrado con ensayos experimentales. Y eso ya está demostrado. Ya usted puede usar esa conclusión de la tesis. Por eso una tesis de doctorado es generación de conocimiento nuevo, porque ella genera este conocimiento nuevo y usted lo puede utilizar en su tesis. De que según lo que dice Genal María, la longitud de, como dice acá, la, cuando menor es la partícula, más estable es el pellet y no se fractura, ¿no? Más dentro de la tesis va a encontrar, por supuesto, los valores exactos de tamaño de partículas para la cual ya la estabilidad es mayor. Después dice, la longitud de compresión necesaria para pelletizar coníferas ha sido de 21 milímetros. Debe ser el largo, ¿no? El largo del cilindrito. O sea, 2.1 centímetros. Casi el tamaño de una pulgada. Y dice, para pelletizar coníferas, ¿no? La longitud de compresión necesaria ha sido de 21 milímetros, superior al resto de frondosas. O sea, en el caso de la frondosa no se necesita tener un pele tan largo, se puede tener peles más cortos. Las frondosas no necesitan eso, eso es lo que está diciendo acá. Después otra cosa que concluye es que se ha determinado un intervalo óptimo de humedad de peletizado. La humedad, el peletizado es clave, ¿no? Con el que obtener peles con altos valores de durabilidad, densidad aparente y de partículas. Mientras más seco, mejor. La unidad no debe exceder a 10%. Y eso lo tiene que controlar. Eso se puede controlar en la máquina que va a usar. No, a la máquina no lo va a determinar, sino si usted va a secar su biomasa a diferentes valores, puede ponerle, por ejemplo, la humedad a 20%, otra muestra a 15%, otra muestra a 10%, otra muestra a 8%, otra muestra a 5%, y las A, evalúa todas. a eso Y se refería el Juanjo cuando dijo que tienes que hacer nuevas cosas o más pruebas, algo así. claro, porque tiene que hacer esas pruebas, pero para la nueva biomasa que se llama eucalipto, ¿no? Eso ya es conocimiento nuevo.
pero se basa en un conocimiento ya avanzado para otras especies por la señora Genar María y por Esperanza, porque Esperanza ha sido su asesora, ¿no? Según he visto ahí. Ese es otro dato, ¿no? Entonces ya le está dando una idea de las cosas que tiene que experimentar. Ya hemos visto condiciones de operación del proceso, temperatura, molino de compresión. Después, propiedades de la biomasa, humedad, tipo y aditivado, ¿no? Después acá, longitud, tamaño de las partículas. Mientras más pequeña, más estable, no se fractura. Después, longitud del pellet. Después, la humedad. La humedad. Dice, para las coníferas, este óptimo se encuentra entre el 25 y 28% de humedad, mientras que para las frondosas y herbáceas el óptimo es inferior, entre 17 y 20%. Respecto al tipo de biomasa, con la leñosa se han obtenido peles con durabilidades más altas que con las herbáceas. Obvio, porque las herbáceas es más complicado. Dice, respecto al tipo de biomasa, con las leñosas, o sea, con los residuos de troncos de árboles, se han obtenido peles con durabilidades más altas que con los peles que se hace con las herbáceas. Si usted hace, por ejemplo, tallos de cebada o tallos de maíz o de sorgo, la durabilidad es menor. Después dice que con las coníferas y la especie que es leñosa, paulonia, se obtienen los peles de mayor densidad. Y es importante eso, porque mientras más denso el pellet, más poder calorífico, ¿correcto? Porque tiene más carbón en el menor volumen. Más carbono en el menor volumen. Por otro lado, se han llegado mezclas de un tipo de árbol, que es un árbol frondoso como el chopo, con paja de cebada o paja de cebada con serrín de pino. Por ser serrín de pino, que es una leñosa, se aumenta la durabilidad y densidad del pellet y se disminuye el contenido de cenizas de los pellets resultantes. Después, también se ha estudiado el uso de un aditivo químico. Eso lo puede usar o no, no es necesario que haga todo. Lo que puede hacer, porque el tiempo le va a faltar. Los aditivos, ¿para qué? Para hacer el pellets. Allá me he dado cuenta que usan harina de maíz. Aditivo, claro. Eso le da, con el calor y la humedad, forma como un almidón que le da dureza, ¿no? Es como una grasita, es una para que hay aditivos para que fluya, para que pase como si fuera En el agua. expulsor, sí. Pero una vez que comienza a secar, porque eso es con calor, cuando se seca, ese almidón da una consistencia como la de cola, ¿no? Dura. Sí, creo que es Eso le da durabilidad. la característica del porcentaje de lignina, ¿no? Que es esta grasita como Claro. que pega, ¿no? Así es. Todo eso tiene que analizar. Después ya nos vamos a la combustión. La combustión hay otro conjunto de parámetros que hay que experimentar. Dice, se ha llevado a cabo una caldera de 55 kilowatts térmicos de lecho fijo, parrilla, viatoria y pirotubular. Eso también usted lo va a tener a disposición para poderlo utilizar, ¿no? Ahí, Sí, efectivamente, esos son los equipos, sí. Bueno, usted como ya usted... los ha visto allá. Sí, ya los he visto, son grandes, son... Ya, sí, claro. El problema es ese, que cómo se hace manejar esa tremenda caldera cuando su cantidad de biomasa no la alcanza. Ese es un problema. Y eso lo decía muy bien Juanjo.
cómo se hace? ¿Cómo se podría solucionar eso? Porque para hacer una corrida en esa caldera necesita una cantidad de peles de biomasa de eucalipto que, que mínima, ¿no? Y para eso necesitaría llevar mucha materia prima de acá, lo cual es imposible. Entonces habría que hacer otra cosa, algo que sustituya ese ensayo, ¿no? Juanjo dijo que había que encontrar madera eucalipto con características similares a la peruana y hacer las pruebas, ¿no? Así es, eso me parece una buena idea. Sí, porque ya esa modalidad ya la han hecho, me dice, y es válido, Ya, es válido. claro. Em, pero no va a repetir los ensayos que ya han hecho allá con variedades de eucalipto conocidas allá. No, no, no. Tiene que haber, Ellos me han dicho que no han hecho eucalipto. No sé si se acuerda cuando en la reunión que tuvimos indicaron de que no, nosotros no hemos hecho con eucalipto. Por eso que están interesados en que yo haga el eucalipto. ya. Pero entonces use un eucalipto de allá. No importa que sea el más parecido, Sí, porque sí. allá sí tiene disponibilidad. Esa es la idea. Sí. Profesor, lo que yo no entendí, algo así como Juanjo dijo que eso tiene un costo. Yo no sé si Claro, lo que me quiso decir es que yo lo tengo que pagar. Yo lo podría conseguir fondos para pagarlo. En todo caso, yo sí, lo hablo parece que directamente, sí. o directamente yo lo hablo con Esperanza, le digo cuánto es lo que cuesta y yo lo pago. Algo así le puedo plantear. Claro, pero también usted no lo va a pagar de su bolsillo. Pide que se lo consigan la beca, que le pongan eso, ¿no? ¿Quién le va a dar la Yo beca? puedo Pues hablar con el usted o la UNI. vicerrectorado, puedo hablar con el vicerrectorado para que me amplíen el Ya. presupuesto, pero tendría que tener Claro, claro dígale eso, que ¿no? va a necesitar, dígale claramente que se va a necesitar adquirir el lote de materia prima de biomasa de eucalipto de allá, porque usted no va a poder llevarlo todo eso de acá. Así en específico, tiene que, y por escrito. Primero converse y después lo pone por escrito la solicitud. Y después de conversar con Esperanza, pone el monto, porque hay que saber cuánto va a costar eso. Eh, Eso por un lado. yo Ahora puedo pregúntele enviarle a... un correo, o sea, podríamos escribirle ahorita un correo indicándole a Esperanza, de pronto ese es el problema, ¿no? Porque un poco como que a Juanjo, no sé si usted le dio la impresión, a mí me dio la impresión de que tienen problemas con el presupuesto, que ahí tiene un Claro, costo, ¿no? Entonces, por supuesto. yo podría pagar eso, consiguiendo fondos de la UNI. Si me lo dan, si no me lo Claro, dan, yo lo tendría que asumir para salir del paso. pero usted necesita saber cuánto va a costar eso. Sí, Además, eso. Entonces, también creo, pregúntele de manera específica, pregúntele, además del costo de la materia prima que tendría que adquirir allá, la materia prima de eucalipto que tendría que adquirir allá para correr sus pruebas en Albacete, si es que Albacete le va a cobrar también el alquiler de equipamiento que se use, porque puede ser que eso también le preocupe a, a Juanjo. No claro, mejor debería se lo ser, pregunto, porque ¿no? como, Mejor se lo pregunto y que ellos me digan en blanco y negro si va o no claro, va, ¿no? o si no, dígale, yo tengo entendido que como es una cooperación y el equipo son equipos de ustedes, eh, no me cobrarían por el uso de esa maquinaria con toda la energía eléctrica y otro tipo de aceite y otros insumos que tiene que necesitar una planta de combustión, ¿no? Para operar, que eso no se lo van a cobrar, pero quiere saberlo, porque si se lo van a cobrar a usted, entonces usted necesita saberlo y cuantificarlo para poder conseguir en Perú el financiamiento. Que le den el financiamiento para la materia prima que hay que adquirir y para los gastos en la corrida que va a hacer en los equipos de Albacete. Esas dos cosas. Eh, o si eso se lo van a donar por cooperación gratuita, pero para que, como en todas partes, nadie tiene este presupuesto de sobra, ¿no? Usted ve en cualquier parte
ellos tienen que calcular su presupuesto para usar determinadas actividades, pero si hay una nueva actividad que es esta, pero deberían tener algo de margen para hacerlo, porque se trata de un instituto de investigación universitario y ahí se preparan tesis y los tesistas no está para ayudarles a ellos, ¿no? Y ustedes, el mismo caso, solamente que es extranjero, ¿no? Pero el marco de la cooperación Perú-España, y si es posible buscar el apoyo de la AESI, por ejemplo, de que la AESI, que es la Agencia de Cooperación de España, pueda darles un apoyo a Albacete, al laboratorio, para cubrirles esos gastos, si es que fuera necesario. De repente, no te preocupes, eso tenemos presupuesto acá para correr el caldero, correr la peletizadora todo el tiempo que tú vas a estar haciendo tus experimentaciones. Si le dice eso, bacán. Solamente el problema sería dinero para comprar la materia prima de los eucaliptos. Pero mejor que pregunte todo para Profesor, que no se quede al aire. profesor, quería pedirle un favor. Sí, Yo ahorita acabo de escribir lo que me ha dicho. Si desea, si le podemos escribir ahorita, yo le envío ahorita, porque le he escrito así, Juanjo Esperanza. Te escribo para preguntarte si el lote buenas de tardes materia... siempre. ¿Aló? Buenas tardes siempre, hay que Ah, ya, saludar ya, ah, ya, primero. bueno, sí, sí, aunque ya es noche ya. Queridos Bueno, Juanjo, Esperanza, claro. buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Te escribo para preguntarte si el lote de materia prima, eucalipto, voy a poner entre paréntesis, eucalipto, Eucalipto español. eucalipto español, Póngale así, variedades de eucalipto español similares a la variedad peruana. va- variedades De de eucalipto eucaliptos español similares al eucalipto peruano, similares al peruano, ¿no? a la, a la, a la variedad peruana que yo voy a llevar, ¿no? A la claro, peruana, ya, a la variedad. Claro, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Eso es la pregunta. Sí. Tiene un costo, ¿no? ¿Y cuál sería ese costo en caso que no? Claro, claro. Eh, ¿Y cuál sería ese costo, ¿no? En pregunta, sí, ¿no? Ya. claro. Ahí le pongo. Y le pone, necesito saber esto, eh, perdón, todavía no, eso al final, al Ya. final. Ya. Ahora, Ahí le he puesto. punto, Además, puntos de, además, mm, quería saber si el instituto, el Centro de Energía Renovable de Albacete, me cobraría o no por el uso de claro, caldero y de su claro, peletizadora. claro. Además, quería saber si el instituto, ¿no? De Albacete, de energías renovables, ¿no? Sí. O su instituto, ¿no? En todo caso, Sí, ¿no? su instituto, eh, sí, Eh, sí, puede su, poner de dos maneras. su Una forma es, instituto, este, decirle que si primero podrá asumir los costos de operación de los equipos que voy a utilizar en mi claro, experimentación. hay dos maneras. Primero, preguntarle para que su respuesta sea enfática, ¿no? No, nosotros te lo Claro, pagamos, y al final le decimos porque si tiene un claro. costo para buscar financiamiento, Al final pone al para las final, dos ¿no? cosas, ¿no? Porque, Tanto por la materia prima como para claro, el... porque para que quede claro, porque si no va, es que yo, bueno, sentí un tufo, un sabor así a que Sí, ellos claro. no manejan porque hay un costo, vamos a ver dónde lo Sí, metemos. pues, exactamente. Pues yo no sé si le dio a usted esa impresión, a mí me dio esa Sí, impresión. bueno, que eso ha debido
ese tufo ha debido sentirlo mucho antes para que esa pregunta la haga más antes, de manera que tenga más tiempo para poder conseguir los fondos acá. Sí, pues, pero es que, bueno, como recién lo ha planteado, cuando yo estuve en España, a Esperanza yo le dije, Esperanza, yo sí fui frontal. Le dije, ¿cuánto va a ser lo del costo del peletizado y de los equipos? No, no te preocupes, eso no tiene costo porque nuestra universidad tiene convenio con el profesor, ¿cómo se llama este profesor el que me contactó? Giles. No hay problema, no hay problema. O sea, yo creo que ahora también sería pertinente que ellos digan Que sí tampoco va a haber. o no. No, no, claro. Y si es sí, ¿cuánto es? Y si es no, también tenerlo claro para que las cosas estén Claro, claras. Yo estoy viajando allá y no me gustaría que estando allá claro, me claro. digan, oye, ¿sabes qué? No vamos a poder hacerlo porque... No, no, desde ahora tiene que salir de esas dudas. Claro, porque yo creo que ellos van a decir que no, no hay problema, pero siempre es bueno, Pero es mejor que lo digan. sí, que lo digan y quede por correo, así que no, no hay malos Claro, entendidos. no, Y estoy claro, viajando, pues tampoco puedo ir a la claro. Boca del Lobo y allá. Y así es, porque si no se queda sin hacer nada. Si le dicen no, no tenemos fondos para eso, entonces se queda al aire. Claro, entonces yo lo que podría hacer, por último, pedir ampliación del presupuesto, pues, pero por último yo lo asumo, ¿no? Porque es mi interés. Pero yo creo que sí me pueden dar una ampliación, pero tengo que sustentarlo con documentos, pues. Ya, Claro, y ya, esos documentos tienen que venir también de España. Le claro, va a costar tanto. sí, 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 sí. Y no pasa nada, ¿no? Porque yo entiendo que acá en la uni también, si hay cosas de afuera, te cobran, ¿no? Y yo lo entiendo. O sea, Claro. no es que me voy a molestar y nada, ¿no? Simplemente hay que saber. Ya, entonces, Perfecto. ¿le parece? A ver, además también quería saber si su instituto, eh, ¿cómo, cobrará por la corrida, ¿no? Me dijo así. Claro. Este, ¿Me eh, cobrará o cómo le pongo? Además quisiera sí, saber sí, si si tendrá su un costo, instituto, ¿no? sí, claro. Si el uso de los equipos Ah, ya, de instituto, peletizado y claro. combustión, Si si el el uso uso de los equipos de de los peletizado y de equipos combustión de, claro, los para, equipos de para los peletizado, ¿no? experimentos de, sí, para los experimentos de mi tesis, Claro. tendrá un Además, costo que yo debo sufragar o no. claro, Así es. Sí. además también quería saber si el instituto, no, a ver, además también quería saber si su instituto, a ver, además también quisiera saber, No, si el uso de los equipos ya, de peletizado si y el uso combustión, y conmoción, el uso de los equipos en la ya, experimentación de mi tesis en la experimentación de mi tesis, yo creo que, mira, si me dicen que será claro, asumido por su instituto o lo debo sufragar yo, así lo pongo. será, Disculpe un ratito, por ah, favor. ya, ¿Será, será asumido por su instituto o lo debo sufragar yo? Ya vengo ahorita. ya, ya, ven. ¿Hay más de estas cosas? Emma, ¿puedes darme dos, mamá? Eh, en la valoración de símbolos nacionales. Por ejemplo, el caso y usted puede mencionar ahí, dedicarle varias páginas al tema de lo que ha hecho Perú. ¿Cómo se llama ese programa de Perú? Donde aparece Perú con un colibrí de las líneas de Nazca. Ah, la Esos marca son ejemplos. Perú, La el marca Perú. logotipo. La marca Perú, por ejemplo, el logotipo, eso puede meter eso. Y
y averiguar qué otros países estaban haciendo más o menos lo mismo y dedicarles algunas páginas de en qué se basan esos motivos, darles el valor que tienen cada una de las cosas. Tiene para escribir un libro ahí completo. No, sí, Y sí. proyectarlo con la tecnología moderna hacia lo que es el cine, las plataformas digitales, en todo se puede aplicar eso. En el diseño de modas, en las telas, en muchas cosas. Sí, el diseño, en mi caso como arquitecto, ¿no? El diseño tiene mucho que aportar, mucho que sumar al tema de la artesanía. Y es dado que la artesanía en sí mismo, en esencia, pues es diseño, es tecnología. Y en ese sentido yo creo que eh, el Estado tiene que institucionalizar un- una, una suerte de política en la que, bueno, yo soy más intrépido en el sentido, ¿no? Que se tiene que ser una universidad de la artesanía También está bien. como lo tiene China, ¿no? Como lo tiene Claro. Irán. Bueno, Irán, ¿ah? ese Irán. es otro capítulo del libro, desarrollar toda esa base que sustente la necesidad de universidades o centros de programas de capacitación. Universidades, sí, pero también en las universidades irían los artesanos también, ¿no? Claro. Los Entonces, hijos de los artesanos. lo que está vinculado con el tema de la creatividad, Así es. llevarlo a un nivel de la profesionalización que, que los artesanos de alguna manera han mantenido vivo en una ah, actitud de darle continuidad a este legado, ¿no? Entonces yo creo que Claro, hay una deuda, no sé si moral, pero cultural, diría, es una deuda cultural contra las comunidades afrodescendientes, como lo decía Castillo, ¿no? O sea, claro. Esas ideas dan origen a varias páginas de libro, o a capítulos. Así que vaya pensando y échele como quien va haciendo un índice, suelte sus ideas y le vaya poniendo. Al final ya va a tener un índice. Si te gusta, ya cuando tenga un índice de 2 páginas, de una serie de ideas, si quiere me lo puede enviar para darle mi opinión y tal vez algunas sugerencias claro, para profe, sí, mejorarlo. sí, sí, justo Ya con cuando eso. tiene ya tiene un índice más amplio, este, ya comienza a redactar su libro. Y si quiere me da algún capítulo por ahí, lo puedo ayudar. Claro, profe, es como las ideas, la línea de fuerza, ¿no? Las ideas fuerza, las ideas ancla, ¿no? Que hacen que... Sí, sí, Claro. sí, justo estoy en eso. Pero bueno, creo que ahora que vaya a España y voy a tener, bueno, parte de mi tiempo voy a dedicarme a conocer un poco de España también. En el último viaje estuve muy metido en Albacete. Ahora voy a viajar Claro, a claro. Ciudad Real. Juanjo me dijo que voy a viajar, voy a hacer una parte en Ciudad Real. Ya está bien. Por eso necesita, si es que le dan una subvención adicional en la beca, también para poder darse esos viajecitos dentro de España. Hay muchos lugares interesantes, le puedo decir que no deje, ha ido a conocer Toledo. Pasa que en la última estancia yo estaba como que medio estresado porque en o sea, yo los fines de semana, yo me quedaba en mi cuarto de la residencia, pero todos mis Sí. compañeros, yo tenía un compañero mexicano que todos los sábados salía el viernes a las 5 de la tarde, pedía permiso y venía el lunes al mediodía. Y se iba a visitar ciudades. Se iba, pero ¿sabes cuál era su tour? Iba a ver partido de fútbol. Se iba a Barcelona, se iba como dice, estas ciudades, Valencia, donde hay grandes estadios, a Madrid, y ese era su caucao, ¿no? O sea, esa era su ruta. Pero Claro. yo pensando cuando regresé a Perú, oye, pero yo me hubiera ido, pues, no sé, se me ocurre, a mí se me ocurre, en Valencia hay la ciudad de la ciencia, ¿no? Es como
que lo hizo Calatrava, no sé si conoces ese arquitecto, Sí, he escuchado de que, él. que él hizo esta suerte de tipo Disney, pero de la tecnología, en la ciudad del futuro, ahí en Valencia. Escucha, me hubiera ido ahí, me hubiera ido a esta ciudad del norte que está cerca a Barcelona, que es una ciudad muy cosmopolita, muy cosmopolita, muy cultural. Claro, Barcelona es linda. Sí, Ahí hay sí. mucho que ver. El Museo de Juan Miró es fabuloso. Ahí también él ha incursionado en diseños que son artísticos, pero que se están usando ya eh, a veces en el plano comercial. Claro, hay tantas ciudades, ¿no? Ya se me va el nombre, León o estas ciudades que están más al norte, pegadas allá a la zona del Atlántico, Claro, Bilbao. Bilbao Bilbao, es una ¿no? ciudad. Ahí está el Museo Guggenheim. Ese, por ejemplo, yo que soy arquitecto, a mí me hubiera gustado ir, pero no, estaba metido, no salía. Claro, y se puede ir en varias formas que no Hay son muy caras. tren, hay, Hay trenes, hay dos, hay trenes, hay tren trenes bala, baratos, hay tren bala sí, y tren, el que, tren rápido y el tren que es lento. más caro, pero el tren lento es más barato. Sí, 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 Eh, definitivamente, sí, sí, es una excelente experiencia. Ahora sí, lo que pasa es que siempre después, la primera experiencia es como que de aprendizaje, ¿no? Uno está ahí como temeroso con todo lo que pasa. claro. Pero sí, sí. Bueno, veamos otra cosa más que había resaltado en este resumen. Después de haber Ujú. visto esto del CO y COT, que es monóxido de carbono y carbono orgánico total, ya estas condiciones de operación son muy interesantes, esas conclusiones que sacan, ¿no? Las condiciones de exceso de aire y su reparto en primario y secundario son más favorables para reducir los inquemados gaseosos y las pérdidas. Aquí hay falta un son, ¿ah? Después de secundario y más, falta son más favorables para reducir los inquemados gaseosos, etcétera, ¿no? Después acá hay otra serie de conclusiones que saca que no tienen un valor numérico, pero seguramente que en la tesis sí está. eh, Aquí, ¿por qué no señale esto? Dice, las variaciones en la potencia de trabajo con combustibles estandarizados, como los peles de pino, acompañados de una regulación del exceso de aire, no afectan negativamente a la combustión. Sin embargo, con los peles de sarmiento, no, como están haciendo de dos especies que no le interesan a usted, por eso no lo he, está hablando de pino y de sarmiento, y compara pino con sarmiento, a usted ni le va ni le viene esa comparación. Aquí la continuidad de la alimentación de los peles afecta a las emisiones gaseosas y a los residuos sólidos. O sea, si los peles se alimentan a la caldera de combustión de manera discontinua y no continua, no hay una buena eficiencia, ¿no? Y también hay más variación en las emisiones gaseosas y los residuos sólidos. Entonces, la continuidad es muy importante, ¿se da cuenta? Y por eso es que las máquinas que venden, los calderos que venden para los edificios, las residencias que tienen varios pisos, que funcionan en la caldera que da la calefacción a todo el edificio, esos equipos comerciales los fabrican con una alimentación continua de peles, mediante tornillos sin fin, va alimentando a una velocidad constante, entran los peles ahí y con eso se asegura la mejor eficiencia y la menor contaminación. Eso es lo que quiere decir todo esto, ¿no? Esos son aspectos que están acá sin valores cuantitativos, pero que usted los tiene que tomar en cuenta para valorar el uso de los peles en Perú también. Todo esto nacen aquí, se recogen muchas ideas para justificar por qué su tesis es importante, ¿no? Después, el estudio del efecto del tipo de biomasa en la combustión indica que las biomasas leñosas pueden ser intercambiables. O sea, puede pasar de, digamos, de pino a sarmiento, como han hecho ellos, y acá en el Perú sería poder pasar de eucalipto a pino, porque hay también sembríos de pino importantes en varias zonas del país, o alguna otra madera que sea de la selva, también puede ser.
Entonces, esa intercambiabilidad del tipo de biomasa de combustión para la biomasa leñosa, aquellas que son de árboles, no de pajas de herbáceas, como la paja de la cebada o la Del paja trigo. del trigo. Eh, Entonces, para las biomasas leñosas de árboles, sí se puede intercambiar sin mayor problema, ¿eh? Eso es otra cosa importante. Entonces, hace que su tecnología sea versátil, usted la pueda llevar a todo el Perú, sea selva, sierra o costa, porque en la costa también hay algunas plantaciones. Eh, Después tenemos acá, eh, previo ajuste de los parámetros de operación. Ojo, siempre hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Si se cambia de biomasa, hay que hacer algún ajuste en los parámetros de operación. Sí, Después sí. dice, no es el caso de las biomasas herbáceas, ya, perfecto. Usted no va a usar hierbas para hacer tallos de hierbas, no. También se estudiable el efecto de la densidad del combustible, sin observar efectos significativos de la temperatura, los gases de combustión, las emisiones gaseosas, los residuos sólidos. O sea, el hecho que esté muy comprimido o no tan comprimido no es tan importante. Ese es un resultado de investigación muy valioso. Por otro lado, dice, se ha estudiado la combustión de mezclas de chopo con serrín de pino. O sea, chopo es una especie de árbol que no es de conífera, no es conífera, son todos los tipos de pino, ¿no? Todos los que son así en forma de pino y En con forma de cono, como son como un cono. de cono, sí, coníferas, claro. Entonces, el chopo no, el chopo es como decir una acacia, una especie de roble o un álamo o todos los árboles frondosos, ¿no? Esa madera de chopo la han mezclado con serrín de pino y se han concluido que respecto al chopo se reduce el contenido de ceniza y nitrógeno de los peles. O sea, mezclar con serrín de pino es favorable. Vamos a ver si mezclar otras maderas con serrín de, de pino, puede ser, ¿no? Si allá funciona mezclando con serrín de pino, acá también debe funcionar. Entonces es cuestión de evaluar. Si usted pudiera evaluar allá el serrín de pino junto con la biomasa de eucalipto, si pudiera hacer una corrida, eso sería ideal, porque hay serrín de pino en Perú, porque están procesando en varios lugares ya pinos y les queda un residuo, que es el serrín. Entonces, con ese serrín, O usted sea, puede, hacer una prueba con serrín. serrín, pero no solo, sino mezclado con el eucalipto, porque así dice que se reduce el contenido de ceniza y el nitrógeno de los pellets. Y por tanto, los residuos sólidos y las emisiones de monóxido de carbono y NOx durante la combustión también se reducen, lo O cual es sea, con bueno pino para... y eucalipto, a ver qué pasa. Sí, sí tiene tiempo, ¿no? Pero ese es otro punto que ella ha estudiado, ¿no? Por último, se estudia la combustión de peles de chopo aditivados con lignosulfonato. Y a esto no le aconsejo que haga nada con el aditivo de lignosulfonato, y menos porque aquí usa chopo. Así que esas son las cosas que he resaltado acá. Todo eso está detallado dentro de la tesis. Ya en otra ocasión podemos ver ya un capítulo específico de la tesis, una por una, según lo que hemos resaltado acá. ¿Le parece? Claro, sí, 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 más bien para no molestarlo, ya ahorita debe estar la hora de almuerzo. Sí. Usted me dice qué día dispone de tiempo. Acuérdese que yo viajo en 7 semanas. Ya, yo Eh, también voy a viajar en 8 semanas. Me voy a la segunda patria de mi esposa, que es México. Voy a estar allá. wow. Voy a estar 2 semanas allá. Ya, ya, México para mí es un país impresionante. Es grande, Sí, parece Estados Unidos. sí.